Cordial saludo, mi nombre es Juan José Villaquirán Calderón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación eh, realizaré una presentación relacionada con los diseños de investigación cualitativa. El inicio de un proceso de investigación requiere de la planeación y de establecer aquellos elementos que son propios del objeto de estudio, además de los alcances, las fases a desarrollar y los instrumentos para recolectar y obtener los datos para dar cumplimiento a los objetivos que se proyectan. Dentro de un estudio que esté relacionado con el enfoque cualitativo, pues se requiere el conocimiento de cada uno de los diseños que de este enfoque hacen parte. En ese sentido, a continuación se mostrarán las características más relevantes de los principales diseños para poder justificar la elección o el desarrollo del diseño más apropiado para iniciar el protocolo de investigación. Dentro del enfoque cualitativo, pues existen unas características que es importante reconocerlas. Una de ellas es que se requiere el entendimiento del ser humano y del comportamiento dentro de un contexto que busca entender el porqué y el cómo de las decisiones, también que se conduce básicamente en ambientes naturales, que analiza múltiples realidades subjetivas y que emplea métodos de recolección de datos no cuantitativos, además de que no se fundamenta o no fundamenta el análisis de esos datos en la estadística. Dentro de la investigación cualitativa pues encontramos la investigación narrativo-biográfica, la cual se define como, o el criterio principal es la intervención o no del investigador en la producción del material biográfico que se va a generar, es decir, se recurre a un criterio de carácter fundamentalmente metodológico. Y dentro de esta terminología pues hay una clasificación, son los documentos personales dentro de los que se encuentran las autobiografías, los diarios personales, los diarios con correspondencia, las fotografías, las películas y los registros biográficos o encuestas, que está el relato único, el relato cruzado, los relatos paralelos y los relatos de vida, siendo este último la técnica representativa de la investigación narrativa. Por otro lado encontramos los estudios fenomenológicos que buscan el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo en particular. El investigador debe tener en cuenta unas cuestiones procedimentales para dar lugar a estos estudios. El primero pues es una recolección de datos de las personas que experimentan el fenómeno. Se genera un informe que finaliza con una comprensión en esencia de esa experiencia investigativa. Se proponen cuestiones que exploran el significado de la experiencia de las personas. Y el análisis de datos incluye pues la transformación en clúster de significado. En último lugar, pues se necesita comprender cómo las personas experimentan el fenómeno de estudio. Por otro lado, tenemos a la teoría fundamental. Presenta dos características fundamentales. Es que las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino se van generando y van emergiendo a medida que se va desarrollando el proceso investigativo. Otra característica es que ofrece un enfoque sistemático de generación de teorías que explican el mundo real de la educación. Su objetivo fundamental es descubrir una teoría o un fenómeno de esa situación o de ese contexto particular que es objeto de estudio. Utiliza como estrategias de recolección de información las entrevistas, las observaciones, las grabaciones audiovisuales. Tenemos la investigación etnográfica que busca o que se aborda dentro de el modo de vida de algún grupo y que es el producto de esa investigación, que es un escrito etnográfico. Tiene una naturaleza, tiene unos rasgos, un rasgo que es reflexivo, puede ser reflexivo que el investigador forma parte del mundo y que estudia y es afectado por él, que es holístico, él describe todos los fenómenos que engloban el contexto que es particular, un rasgo que es naturalista porque estudia a las personas en su ambiente natural, en su hábitat natural, un rasgo fenomenológico que se aborda los significados y se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales que están inmersos en el estudio. Y otra característica muy importante y es que la investigación etnográfica no emite o está libre de juicios de valor. Presenta 4 fases para su ejecución. La primera fase pues, es un periodo previo de campo donde se determinan cuáles son las cuestiones de investigación y los marcos teóricos preliminares. Una segunda fase que plantea el acceso del investigador a ese escenario de estudio
y se seleccionan los informantes y las fuentes de datos. Y una tercera fase que tiene que ver con el trabajo de campo en sí. Finaliza ya con una recolección de la información y centra ese análisis intensivo de toda esa información recolectada. Presenta diferentes modalidades la investigación etnográfica, una que es antropológica, que centra sus aspectos hacia las personas y hacia la forma como viven en sus ambientes. La clásica, que realiza descripciones comprensivas y elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición. Una sistemática que define la estructura de la cultura, dejando en segundo plano a las personas y esa interacción como sociedad. La interpretativa, que provee amplias descripciones de las conductas humanas y conduce al lector a través de análisis y a conjuntos de inferencias e implicaciones de conductas. La crítica, que considera de manera inevitable que el investigador participe y tenga influencia a través de sus textos y sus construcciones. Y la última, que es la modalidad de comunicación, que se interesa por esos procesos de interacción de cara a cara entre los individuos y en la comprensión de cómo esos microprocesos que surgen, que se encuentran dentro de ese contexto particular, se relacionan en cuestiones macro desde lo cultural y desde la organización social. Está la investigación-acción, que tiene como objetivo prioritario pues, el mejorar la práctica en vez de generar conocimientos, y tiene unas características propias. Implica la transformación y mejora de una realidad educativa, parte de la práctica, de los problemas prácticos. Es una investigación que implica la colaboración de todas las personas, implica una reflexión sistemática en la acción, se realiza por las personas que están implicadas en la práctica que se investiga, se define o se caracteriza como una espiral de cambio. Y un elemento que es primordial es que el elemento de formación es esencial en la investigación-acción. Presenta unas fases, una primera fase que busca la clarificación y el diagnóstico de la situación-problema. La segunda fase, que ya se formulan las estrategias de acción para resolver la problemática identificada. La tercera fase, que pone en práctica y evalúa la estrategia de acción e inicia la comprobación de hipótesis. Y la cuarta fase, que es el resultado, que conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación problemática. Presenta dos modalidades. Una es la investigación participativa, que se concibe como ese proceso en el cual la investigación está orientada a facilitar la transformación social, y la investigación-acción cooperativa o colaborativa, que tiene un elemento fundamental y reside en la colaboración y trabajo conjunto de investigadores, educadores, sin excluir otros miembros de la comunidad educativa. Encontramos el estudio de caso, que enfatiza hacia la adecuación y pertinencia al estudio de la realidad que es socioeducativa, y tiene unas características o rasgos esenciales. Una que es particularista, se centra en una situación o evento o programa particular. Es descriptivo porque busca una descripción amplia, densa, rica del fenómeno de estudio. Es heurística, rasgos heurísticos, porque da lugar a nuevos significados y a la ampliación de esa experiencia del investigador. E inductivo, porque busca la generación y los conceptos e hipótesis que surgen de un examen exhaustivo de los datos obtenidos. Presenta tres modalidades: un estudio que es intrínseco de casos, un estudio que es instrumental de casos, y el último, que es el estudio colectivo de casos y que se centra en la indagación de un fenómeno, población o condición general. Encontramos la investigación evaluativa, que tiene como objetivo o que está destinado a evaluar los programas educativos en condiciones de rigor de cara a la mejora de las personas a las que se aplican. Tiene unos enfoques fundamentales. Está el positivista, que está orientado en torno a cuestiones políticas globales sobre la efectividad y la eficiencia de esos programas educativos. Está la pragmática, que orienta o se enfoca a la toma de decisiones y administración de los programas. La interpretativa, que promueve la comprensión contextualizada del programa y de los participantes y generar de esta manera pues mejoras en el programa objeto de estudio. Y la crítica, en la cual existe una participación colaborativa en diferentes métodos cuantitativos y cualitativos, y en el cual existe un análisis histórico y de carácter social. Existen tres modalidades dentro de la investigación evaluativa. Está la evaluación de programas, está la evaluación de los centros e instituciones educativas, y está la evaluación de sistemas educativos. Como conclusiones, pues es importante reconocer que el enfoque cualitativo se conduce básicamente en ambientes naturales, que basa su ejecución en planteamientos abiertos que se van enfocando y se van particularizando, y entre los cuales se extraen datos que dan lugar a significados,
y que su análisis no se fundamenta en la estadística. Dentro de la investigación educativa, pues existen diversos métodos de investigación que poseen características propias y han surgido en el interior de diversas tradiciones disciplinarias y desde el contexto de unas disciplinas. Cada una de estas tipologías presenta un enfoque investigativo y unas herramientas conceptuales y procedimentales que determinan su uso de acuerdo a la problemática que se pretende abordar. Por último lugar, dentro del enfoque cualitativo, pues se identifica que los diseños cualitativos de investigación como la investigación-acción, el estudio de caso y la evaluación evaluativa se encuentran orientados a abordar problemáticas inmersas dentro de la práctica educativa. Muchas gracias por la atención.